bienvenido a este nuevo módulo de ácidos y bases. Vamos a aprender cuáles son las teorías que describen los ácidos y las bases y adicional a eso la importancia del equilibrio de estas reacciones. Dentro de todos los sistemas biológicos y químicos que conocemos, los procesos más comunes que se llevan a cabo son reacciones, y estas reacciones más comunes son las reacciones de tipo ácido-base en disolución. Así, en esta clase hablaremos específicamente de las características que presentan los ácidos y las bases y definirlos teniendo en cuenta tres teorías importantes. Así que vamos a iniciar. Nuestra primera teoría es la teoría de Arrhenius. ¿Qué nos dice esta teoría? Bueno, resulta que el señor Arrhenius definió a los ácidos y las bases teniendo la capacidad de generar iones, y vamos a definirlo de la siguiente manera. Cuando hablamos de un ácido, según esta teoría, son sustancias que producen iones H+, ¿listo? Es decir, produce hidrogeniones o protones, como también se le puede denominar a esto, pero en este caso hidrogeniones en disolución acuosa. Por ejemplo, si nosotros tenemos el ácido sulfúrico en una disolución acuosa, es decir, que en su medio haya agua, este ácido se va a disociar. ¿Listo? ¿Qué quiere decir disociar? Que se va a separar en sus iones respectivos. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos hidrógenos tenemos? Tenemos 2 hidrógenos, por lo tanto, al disociarse, me quedarán 2 hidrogeniones. ¿Listo? Esto está bien en estado acuoso. ¿Listo? Recuerden que todo se está trabajando en un medio acuoso. ¿Y qué más va a generar? Entonces, listo, ya tuvimos en cuenta los hidrógenos y ahora miremos el ion. Va a quedar los iones sulfato, que trabajan con 2 cargas negativas. Entonces, si se dan cuenta, según esta teoría, un ácido se va a denominar ácido porque va a producir iones H positivo en la solución. ¿Listo? Vamos, otro caso. Ácido fluorhídrico en un medio acuoso se va a disociar. ¿En qué se me va a disociar? Entonces, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Tenemos un solo hidrógeno. Entonces, tendremos una disociación de un hidrogenión acuoso más, ahora sí, el ion faltante, es decir, el ion fluoruro, también en estado acuoso. Ahora, ¿qué va a ser el caso con las bases? Entonces, si los ácidos son los que me producen hidrogeniones en la disolución, entonces las bases van a ser aquellas sustancias que producen iones hidroxilo en disolución acuosa. Entonces, veamos unos ejemplos. Tenemos el hidróxido de magnesio, el cual en un medio acuoso me va a generar, por un lado, los iones magnesio y por el otro lado, vean acá tenemos 2 iones OH o iones hidroxilo. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos el hidróxido de boro, el cual al disociarse en un medio acuoso vamos a tener por un lado boro como ion y la cantidad de iones de hidroxilo. Entonces, si se dan cuenta desde esta teoría, todo lo que genere hidrogeniones o que genere iones hidroxilo en el medio se va a denominar como un ácido o como una base. Esta teoría es importante porque a partir de este punto es que se empieza a hablar sobre la neutralización. Y debemos tener en cuenta que una neutralización consiste en una reacción con hidrogeniones e iones hidroxilo para formar agua. ¿Listo? Entonces, en la neutralización vamos a partir de un hidrogenión en estado acuoso más un hidroxilo en estado acuoso. ¿Y esto qué es lo que me va a generar? Agua. Entonces, de esta forma, ¿quiénes son los que aportan hidrogeniones? Los ácidos. ¿Y quiénes me aportan los iones hidroxilo? Las bases. Por lo tanto, al hacer reaccionar un ácido con una base, voy a obtener agua, ¿listo?, asociado a sus hidrogeniones y a sus hidroxilos, y adicional a eso, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener una sal. En este caso, obtendremos el sulfato de magnesio. Esto es lo que nos manifiesta esta teoría, pero luego vino otra y justamente se llevó a cabo porque el problema que presenta la teoría de Arrhenius es que solo aplica para disoluciones que se encuentren en medio acuoso, pero resulta que no todas las disoluciones las vamos a encontrar en este medio. Por eso se propuso una nueva teoría, y esta teoría es la teoría de Bronsted y Lowry. Y bien, ¿qué nos dice esta nueva teoría? Bueno, ahora esta teoría va a definir un ácido como aquella sustancia, ojo con esto, que es capaz de donar un protón
Y por el lado opuesto, una base será aquella sustancia capaz de aceptar un protón. Entonces démonos cuenta que acá estamos hablando en cuanto a transferencias, quién transfiere y quién acepta protones. En la teoría de Arrhenius solo hablábamos de estas sustancias que eran capaces de producir. ¿Listo? Por un lado podían producir o hidrogeniones o iones hidroxilo. Cuando hablamos de esta teoría viene algo interesante y es hablar del par ácido-base conjugado. Entonces ya estamos hablando que la sustancia va a donar un protón, pero alguien, otra sustancia u otra especie, tiene que poder aceptar ese protón que está liberando. Por eso nos referimos al término par ácido-base conjugado. Entonces vamos a dejarlo expresado por acá. Cuando un ácido pierde un protón, se convierte en su base conjugada. Y por el lado opuesto, cuando una base gana un protón, se convierte en su ácido conjugado. Veamos un ejemplo. Tenemos el ácido acético, el cual en disolución acuosa me va a generar, por un lado, iones acetato e iones hidronio. ¿Listo? Esta representación se le llama ion hidronio. Entonces, veámoslo de la siguiente manera. Este de acá es nuestro ácido. ¿Y qué pasó con el ácido? El ácido perdió un protón. ¿Listo? Véanlo acá. Ha perdido su protón. Por lo tanto, quien va a perder ese protón se va a convertir en su base conjugada. ¿Listo? Y ahora veamos. ¿Quién ha ganado? Entonces, vean. Aquí solo teníamos H2 y acá tenemos H3, por lo tanto, este va a actuar como la base, ¿listo? En este caso, el agua actúa como base. ¿Y quién será su ácido conjugado? El ion hidronio. Veamos otro ejemplo. El ácido fluorhídrico en un medio acuoso se va a disociar. ¿Y qué me va a generar? Entonces, por un lado me va a generar iones fluoruro y por el otro iones hidronio. ¿Listo? Observen, tenemos un hidrógeno, más 2, 3 hidrógenos por acá, un oxígeno y un flúor, ¿listo? Entonces estamos manteniendo el balanceo y la estequiometría de la reacción. Entonces, el ácido fluorhídrico es un ácido justamente, ¿y qué va a pasar? Al perder un protón o al donarlo, el ion fluoruro es el que se va a convertir en su base conjugada, ¿listo? Y de la misma manera, si este es el ácido, aquí el agua va a actuar como una base, por lo tanto, va a aceptar ese protón que liberó el ácido y este será su ácido conjugado. Ahora veamos el caso de las bases. Por un lado, tenemos una reacción de amoníaco en un medio acuoso. ¿Y qué ocurre acá? Voy a obtener iones amonio e iones hidroxilo. Entonces, igualmente, démonos cuenta. En este caso, ¿qué le pasó a nuestro amoníaco? Ha ganado un protón, ¿listo? Miren, acá tenemos 3 y acá tenemos 4. Entonces, ¿quiénes son los que ganan protones? Cuando una base gana un protón, se va a convertir en su ácido conjugado. Entonces, sabemos que en quienes ganan protones son las bases, que tendrá su respectivo ácido conjugado. Y des en cuenta, ¿quién perdió el protón? El agua. Por lo tanto, en este caso, el agua está actuando como un ácido y el ion hidroxilo será justamente su base conjugada. Veamos otro ejemplo. El ion hidrógeno sulfito al reaccionar con agua me va a generar ácido sulfuroso más hidroxilo. ¿Listo? Des en cuenta, acá tenemos 3 hidrógenos por acá, un azufre, oxígenos tenemos 4 y acá tenemos 4. ¿Listo? Mantenemos la misma relación en cuanto a los átomos y la masa. Ahora, vamos a mirar algo. ¿Quién ganó un protón? Vemos que el hidrógeno sulfito ganó un protón para convertirse en ácido sulfuroso. Es decir, que este de acá es quien está actuando como la base. Y por lo tanto, este será nuestro ácido conjugado. Y si este actúa como base, esto quiere decir que el agua actúa como un ácido. Y por lo tanto, como lo hemos visto en estos casos, la base es el hidroxilo o su base conjugada. Recuerden esto, si se dieron cuenta, en las reacciones con los ácidos, el agua actuaba como base, pero en este caso, cuando estamos trabajando con bases, el agua está actuando como un ácido. Entonces, aquellas sustancias que actúan como ácido o como base en una reacción, le vamos a denominar una sustancia anfótera. Es decir, que presenta estas características. Por lo tanto, en este caso, el agua es anfótera.
Esta teoría fue mucho más importante que la que propuso Arrhenius, justamente porque acá solo importa la transferencia de protones, ¿listo? No es importante si están o no están en disolución acuosa. A pesar de que aquí estemos trabajando con ácidos, lo que importa es quién ganó o quién perdió un protón. En esta clase trabajamos dos teorías acerca de los ácidos y bases, la teoría de Arrhenius y la teoría de Bronsted y Lowry.